que hay algo de frescura en algún que otro momento del día, ya bien sea mañana, bien sea un poco por la tarde. Sí, por la mañana y por las tardes. Y bueno, eso les permite llevar a cabo sus... está bien. De modo que así, más o menos, ¿no? Hemos escuchado cómo ha empezado el curso escolar en la universidad. Bueno, también, de manera general, el curso dio inicio en todos los centros educativos, primarios, secundarios, etcétera, el día 8, después de los Reyes Magos, ¿no? Generalmente se habla de un buen comienzo en todos los centros educativos, aunque en algunos ha habido quejas, ¿no? Ha habido quejas en algunos en el sentido de que, sobre todo por parte de los responsables de esos centros, se quejan de la forma, la presentación de los primeros días de los alumnos. Dicen que se han presentado indecorosamente, algunos por falta de uniforme, otros parece que se ha establecido especie de, digamos, formas de cuidar el cuerpo, ¿no? Llevar pantalones o las trenzas, etcétera, etcétera. Se queda mucho. Hemos tenido alguna queja de un directivo de estos, ¿no? De un centro. A ver si le tenemos ya disponible. Ya no está disponible. De todos modos, ese es el ambiente general, ¿no? Es el ambiente general. Quisiéramos comentar un poco esa queja, ¿no?, que se ha presentado, porque bueno, a mí me parece que si hay normativa que hay que seguir por parte de los alumnos, desde luego que se debe cumplir, se debe respetar. Bueno. Sí, otra cosa ya es hasta dónde deben ir las normas o no. Sí, te quiero decir, una cosa que yo no sé si se refiere al caso o no, una cosa es determinar qué uniforme en cuestión de vestimenta deben llevar, y otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es poder definir sobre el pelo que tienen que llevar los alumnos, etcétera, etcétera, porque yo creo que hay determinadas cosas que deben quedar a criterio de las familias de los alumnos, porque es una forma de presentación personal y no de los colegios, pero no sé. Yo, por ejemplo, hay cosas como juzgar a un chaval por el tipo de peinado, el tipo de corte que lleve, o si lleva trenzas, no me parece que... A mí nunca me ha parecido que académicamente el centro escolar deba entrar en esos detalles, quiero decirte, pero oye... Es como si de repente empezamos a entrar en, no sé, cuál es el color de la piel de cada uno, yo qué sé, es que no sé. Hombre, hay una cosa en eso que dice Pamela, porque es como que no sé si decir las buenas cosas o los hábitos que llevan algunos centros se copian, ¿no? Porque sabíamos, por ejemplo, que centros de ACG, sobre todo Santa Teresita, impuso desde hace mucho tiempo que las chicas llevaran pelo corto normal, y que no entraran con rastas, con todo eso. Y es verdad que los centros públicos... ¿Pero la uniformidad debe ir incluso en el pelo también? Bueno, pero sí que se había puesto como regla, ¿no? Porque es una especie, yo lo interpreto como especie de decencia, ¿no? Pero a ver, decencia, ¿qué es decente y qué es indecente en el pelo? La Ley General de Educación lo que hace es, al facultar que los centros educativos adopten las medidas con las que mejor pueden llevar a cabo su enseñanza y la disciplina y todo lo demás, permitió que muchos centros en ese sentido llegaran a eso. Y pongo el ejemplo de Santa Teresita porque es el centro que conocí desde hacía mucho tiempo, que siempre ha llevado esta forma de que las niñas no lleven distintos pelos, sino pelo corto normal. Ahora ya puede hacer otra cosa, pero que tiene que tener un tamaño, así se había dicho, pero no rastas, no estilo de rastas, ¿no? Cosidos y tal. Entonces, después de mucho tiempo llegó cuando empezaron a tener los cursos superiores, y ahora parece ser que el último curso sí está permitido, el último curso de segundo de bachiller, sí las niñas pueden llevar el pelo trenzado y tal, cuando hacen el último curso.
Pues muchos institutos, Pero como que eso funcionó. Pero tú te estás dando cuenta de que de lo contraproducente que es eso en cuanto a la sexualización de las niñas. Es decir, si eres una, es decir, no, claro, pero si eres una niña pequeña, tienes que llevar el pelo de alguna manera. Si eres una niña mayor, es decir, ya se te considera de alguna manera una señorita, ya puedes como yo entiendo que lo que los responsables entienden como lucirte y arreglarte y verte más bella porque ya eres más mayor. No, porque también puede ser que ellos lo piensan desde el sentido de la responsabilidad. O sea, que a lo mejor piensan que un estudiante que esté en segundo de bachiller, no tiene la misma repercusión e incidencia que uno que hace todavía segundo de ESO. Pero, a ver, piensan. A ver, la relación entre la responsabilidad y el largo del pelo, ¿alguien me la quiere explicar? La verdad es que yo creo, como decía Virgilio antes, creo que son normas que ponen los centros para el mejor control de sus estudiantes mientras estén dentro. Ahora, claro, lo que pasa, claro, es que hay centros que incluso no llevan. Pero claro, lo que ocurre es que precisamente Además, es por eso yo te decía. Se evita un poco el problema de los piojos. Claro, sí. Las normas de control mientras los alumnos están dentro del centro deben permitir que cuando los alumnos estén fuera de ese centro, esas normas de control no les afecten. Es decir, que los alumnos no lleven teléfono al colegio, lo entiendo, porque una vez que el alumno sale del colegio, o en su casa o en su vida, ya puede hacer con su teléfono lo que quiera. Pero es normal que en el colegio no se le permita. El uniforme, cuando sales de clase, puedes quitarte el uniforme, pero tu pelo, a ver cómo, por qué tienes que llevar en la vida el mismo pelo que llevas en el colegio, porque el pelo es algo que no te puedes cambiar según sales del colegio, según entras. Sí, pero puedes cambiártelo cuando llegan las vacaciones. Por ejemplo, puedes cuando quedan. O pones peluca. Cuando ya os dan las vacaciones de postizos de pelo. Y cuando volvéis. Bueno, sinceramente, lo del pelo no es. No, lo he puesto como ejemplo porque muchos colegios, al ver que a Santa Teresita le funcionó. Pero ¿qué es lo que le funcionaba exactamente? Lo que quiero saber. Quiero decir, a lo mejor hay una explicación y luego existe un buen resultado que a mí se me escapa y que a lo mejor me tendrían que explicar tanto los responsables de Santa Teresita como otros, pero a mí se me sigue escapando realmente qué es lo que se consigue con eso. Lo que consiguió es una forma disciplinada de ver en sus estudiantes algo distinto que el resto de los colegios. Yo puede ser también que no es suficiente con que tengan un uniforme diferente al resto de los colegios. Estética, limpieza, bueno, el uniforme es el mismo, etcétera. Blanco, azul. Y hablando de uniforme, yo creo que el tema que aludía Virgilio, aunque no hemos podido escuchar de un momento al director o al directivo que hablaba, si es uniforme, se trata de llevar el mismo color y se trata de llevar la misma forma. Lo que no es uniforme. Yo creo que es cuestión de estética, sí, de cada uno. Además de pulcritud. Este trae pantalón ¿no? tipo chino, este trae pantalón tipo lino. Mira, yo he estado. De buena imagen. Mira, es que es eso, ese es el problema. Porque hay lugares donde los niños pueden llevar cada uno su peinado y aún así el colegio sigue teniendo como sus normas la limpieza, la pulcritud, cuando hay época de piojos se avisa a los padres, se les da consejos sobre cómo evitar piojos y tal, y aún así hay niños con pelo largo, niños con pelo corto, niños con el pelo de un color, niños con el pelo de otro, etcétera, etcétera. Ahora, a lo mejor es que nosotros no somos capaces de hacerlo de otra manera, porque somos especiales. Bueno, pues a lo mejor es eso. No, lo que pasa es que, sinceramente, en temas de educación y de tal, insisto, yo creo que lo que muchos centros hacen es buscar una identidad propia que les haga distinto a otros. No sé por Pero qué. eso lo da el uniforme. No, me refiero a las formas. Y el plan de estudios que tenga. El uniforme existe desde... Y la calidad de su enseñanza. El uniforme existe desde hace mucho. Es una cosa que, para quitarlo, tendrían que hacer bastante debate y llegar a un consenso incluso parlamentario. El uniforme en los centros de aquí existe desde hace mucho. Lo que sí que es verdad es, digo, si el uniforme que se exige es de color tal,
también entiendo que el uniforme es la forma. Si hay que exigir pantalón chino, que todos lleven chino, en eso sí que yo estaría de acuerdo. Uniforme significa una forma adecuada de ir todos al mismo tiempo. Lo que no es normal es que mientras este traiga un polo azul, o sea, un polo blanco, el otro trae una camisa blanca. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que también es verdad que en las circunstancias en las que nos encontramos, a veces muchos padres y muchas familias se tienen que apañar con lo primero que tienen a mano. A veces no todos los padres pueden afrontar el uniforme oficial, digamos, y entonces ahí muchas veces muchos centros optan por hacer, digamos, dar manga ancha y decir, bueno, el que no pueda comprar exactamente este uniforme, que es el que nosotros ofrecemos, pues que venga con algún... Ahí ya entran las ayudas que el Estado debe proporcionar para los costes. Porque si se quiere una buena uniformidad de los estudiantes, va por ahí. Bueno, yo es que sigo sosteniendo que los uniformes deberían ser gratuitos, porque si la enseñanza, vamos a ver, si la enseñanza es obligatoria y gratuita, ¿vale? Y el uniforme se ha establecido como obligatorio, ergo, el uniforme debería ser gratuito también. Eso es lo que estoy Porque viendo. si te están diciendo que no puedes acceder a un centro escolar si no llevas uniforme, en una situación en que la enseñanza es gratuita y obligatoria, pues entonces para facilitarte el acceso debería ser el uniforme gratuito también, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno. Es lo que estoy queriendo decir, que evidentemente allí entran las ayudas que el Estado debe establecer, pero uniformarse es ir bien como es adecuado. Ahora, si se puede conceder ayudas para que todos los estudiantes vayan mejor, pues mejor todavía. Ahora, el tema de todas las demás normas disciplinarias que hace un centro estrictamente tipo teléfonos, no llevar teléfonos, no llevar, yo qué sé, pulseras brillantes y todo eso, y cosas ya entran dentro de las medidas también de la concepción que se tenga del origen del centro. En ese sentido, Santa Teresita, que tiene origen en las monjas de la Inmaculada Concepción, desde que llegó y se fundó orfanato, el centro orfanato, lo mismo, y algunos que otros lo especificaron. Ahora, si les funcionó, si otros centros quieren copiar lo mismo, es lo que yo no... Porque en los centros públicos siempre se ha ido con el pelo... Claro, pero yo te insisto, Juanjo, para saber si funcionó y para saber qué es lo que hay que copiar y por qué hay que copiarlo, primero tendrían que explicar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que se pretende, porque hasta... Sinceramente, que puede ser que ellos han conseguido formar, yo lo entiendo, o sea, salen mejores hombres, mejores mujeres, porque llevan todos el pelo del mismo tamaño. Su explicación exacta, pero yo lo entiendo. Tengo mis dudas. Lo entiendo como, digamos, decencia, darle personalidad al centro, darle un carácter especial. O sea, que llevar rastas para una niña es indecente, por ejemplo. Bueno, y también educar no sé en la si naturalidad puede ser también una forma de educarles en los valores de su propia naturaleza, ¿no? A lo mejor el poder, insisto, la idea es pelo corto, pero no te están diciendo que tú tengas que llevarlo sin alisarlo, que sea corto, no. Que sea corto, sí, pues lo cual me parece más extraño todavía, porque tú estás hablando de educarles en su propia naturaleza. Sí. Yo me encontraría mucho más lógico que le dejar el pelo largo, pero natural, que es su propia naturaleza, que corto y alisado, que no es una cosa muy africana, que digamos. Fíjate una cosa estúpida que voy a decir. ¿Es qué? Pero... ¿Tan estúpida es? Sí, porque... no concuerda con lo que yo pienso, pero evidentemente también va... Estás intentando encontrar las explicaciones. Cuando comienza a hablar del pelo largo, no sé, hasta incluso a veces he pensado que se evita que distraídamente las niñas le estén empujando el pelo hacia atrás y que eso les distraiga la atención. Es una cosa que parece estúpida, pero evidentemente...
Mira, vamos a dejarlo. Puede ser que nos vamos a meter en un largo no les pantano. permite escuchar bien. Sí, Como o puede ser que su pelo largo distraiga a sus compañeros masculinos Y como tiene que y a los hacerlo. profesores masculinos también, ¿no? Ahí sí que No, no. porque es que, no, perdona, es que no te lo digo al azar, te lo digo porque esos argumentos los he escuchado ¿Sí? en muchas ocasiones. Ya ves. Claro, entonces ya estamos con eso. La mujer provoca aunque tenga 6 años, siempre es culpa de la mujer. Aunque tenga 6 años, siempre es una distracción, siempre... Es que... Yo a veces he pensado que no será que es por eso, pero lo estoy diciendo que también puede ser lo del pelo largo, porque quizás el pelo corto, tal vez piensan que la mujer no mira, ni le interesa. A ver, están registrando ahora cómo traen el cabello y todo eso, ¿no? Según estoy viendo, ¿no? Pues eso es una disciplina cerea, entonces. Es una disciplina. Ese es el jefe de disciplina, que en los institutos y en los centros todos nos huíamos de él. No queríamos que sea el jefe de disciplina. Revisa el la cabello, mira la corbata, ¿no? Yo pienso que es tema de decencia, ¿no? En los institutos no. Los que no tienen el cabello corto, pues tienen que ir a revisar. Sí, claro. Ya lo- El jefe de disciplina se ponía en la puerta. Sí, sí, había, me acuerdo muy bien, había jefe de disciplina. Este es un profesor, Siempre hay jefe de disciplina. ¿no? Además de la UNGE también. Lo que estamos diciendo es cuestión de... Además, esto forma parte de Soy la... rey malado. Sí, soy rey malado. Esto forma parte de la disciplina, ¿no? Es disciplina escolar en el centro. De una u otra forma hay que pretender. Vamos a ver, yo no estoy en contra para nada de la disciplina o del uniforme. Yo no soy muy partidaria de uniformes, pero bueno, ya que se ha establecido que hay que llevar uniformes, pues lo que estoy en contra es de hasta dónde debe llegar la disciplina y cómo se aplica la disciplina a unos y a otros. Es más, yo en este registro, para que no me digan que soy una exagerada, no voy a decir nada, pero he visto diferencias entre cómo se cachea a las niñas y cómo se... Han pasado 2 chicos a los que apenas ni se les ha tocado. Qué observación, ¿no? Claro, es que por eso no quiero insistir mucho porque... O han hecho hacia la mano así. De que, Bueno, se les ha dejado pasar, pero a las niñas se les ha parado, se les ha tocado el pelo, ¿sabes? No voy a entrar en eso porque a lo mejor son exageraciones mías, pero es que el tratamiento siempre es diferente y muchas veces, te insisto, cuando se ponen estas normas de el largo del pelo, el estilo del pelo y no sé qué, es que hay... Pero bueno. Mira, pero ya te digo, Virgilio, eso ya es una cosa que no era así antes, insisto. Hasta los años 99 creo que todos los centros no hacían esto. Eran centros concertados, centros privados los que llevaban ese esquema de uniformidad. Pero parece que los centros públicos se han dado cuenta que a los privados les ha funcionado. Wow, de verdad que para mí existe en qué funcionó, pero a ver que lo han copiado. Pero vamos a ver. Bueno, han visto en ello. ¿Pero qué funcionó? O sea... A lo mejor vieron que en los centros privados la gente sale más excelente, quizás sale... Y sale más excelente porque llevan todos el pelo del mismo largo. Yo que no sé, a lo mejor vieron, es que lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Pamela? No hacemos estudios sociológicos. Si se hicieran ese tipo de estudios donde los maestros se reúnen, tal, los sociólogos sacan, dirían, la conclusión es que en 10 años se ha visto que en los centros que se han llevado tales conductas, Se ha logrado tal cosa. la gente ha salido mejor formada, son más educadas, son más... Y ya no de forma así imaginaria, los demás dirían, bueno, si los estudiantes de Santa Teresita aprueban más la selectividad, ¿será por qué? Porque está ocurriendo, en Santa Teresa se aprueba más la selectividad y tal. Y a lo mejor es por eso se está ya recogiendo estas formas de educarles. Santa Teresita, Clarera, Adventista, Eguaiso, al menos en Malabo, donde sale el mejor resultado de selectividad. Y tiene que ver con el... O sea, esto es como Sansón, tiene que ver con el pelo, como dices, al a lo revés. mejor si se hicieran estudios, Es que como no- lo dices. Al menos dirían que eso puede ser que... Sí, pero a lo mejor se descubriría que es que esos centros tienen un sistema educativo y una calidad de enseñanza mejor que otros y no tienen nada y no tendría a lo mejor tanto que ver Y si eso con, le sus, añade- normas, y con si eso- sus normas de disciplina. y si eso le añades a las que a lo normas de mejor disciplina, esos a lo mismos, mejor- que a lo mejor esos mismos alumnos con rastas o con su pelo largo o lo que sea,
pero enseñados por los mismos profesores y con el mismo sistema, a lo mejor funcionarían igualmente. Yo es que, sinceramente, hay cosas que yo creo que agreden y van más allá de las competencias de un centro educativo, sinceramente. Yo, por ejemplo, para mí sería determinante el poder matricular a mi hijo o no en un colegio, que no me decidieran dejar a mí, que soy su madre, cómo debe llevar el pelo mi hijo. O sea, para mí sería motivo de no matricular a mi hijo en ese centro. Hombre, yo entiendo que la gente se acostumbra a asumir determinadas cosas, pero para mí es, sinceramente, es ir más allá de lo que le compete a un centro educativo. O sea, más allá del uniforme y de todo aquello que contribuya no sé, al buen funcionamiento y a la armonía del centro, pues yo creo que hay cosas que ahora, por eso te digo que a lo mejor alguien de Santa Teresita o alguno de estos colegios que siguen este tipo de medidas nos debería explicar realmente qué se persigue y qué es lo que funciona. El centro no hay una voz de este, ¿no estás? Bueno, si no nos han comunicado nada es porque a lo mejor no está disponible. Como veía imágenes de Bioconorte, a lo mejor estaría disponible. Bueno, en todo caso, comenzaron las clases. En líneas generales se habla de un buen comienzo y esperamos que todo el trimestre transcurra, ¿no?, de esta forma. Otro aspecto, ya se sabe, como lo hemos dicho al inicio, que ya para el Parlamento se va a constituir el próximo viernes, ¿no?, el próximo viernes. Sí, el día 12. El día 12. Sí. Todos esos días hemos estado viendo cómo los parlamentarios están haciendo sus acreditaciones y todo eso, haciendo las formalidades, ¿no?, para sus escaños y todo eso. Bien, está bien. Ahora bien, estamos en vísperas de esa nueva constitución, de ese nuevo parlamento, pues, que ha surgido después de estas pasadas elecciones legislativas y municipales. Bueno, aquí vamos a dedicar unos minutos a esta cuestión, ¿no? Vamos a ver qué se puede esperar del nuevo Parlamento. Pues yo creo que lo que tenemos todos es, por decirlo así, deseos. Los deseos que también en la legislatura pasada muchas veces habíamos pronunciado, que es una oportunidad que, al tener dos instancias parlamentarias que pueden decidir, se puede llegar a acuerdo a muchas leyes que ayudan a la eficacia de cuestiones sociales que tenemos muy serias, como la ley de género, todo lo que es el sector social en igualdad, en género y en pronunciamientos parlamentarios que conlleven mejor a debates. Yo creo que lo que es un deseo. Nos faltan normas y luego su aplicabilidad, también hay que decirlo, que ayuden a eso. El tema de la familia, nos es bueno tener una ley sobre la familia que determine cómo hay que ayudarla, porque la ley fundamental en eso es muy específica. Dice claramente que la familia es la célula básica de la sociedad ecuatoguineana. Y además habla de la paternidad responsable, habla de la ley tradicional, todos esos conjuntos de artículos en los que la ley fundamental especifica claramente la importancia que da a la familia. No puede articularse si no se da en leyes concretas, porque la ley es la que cuantifica, concreta las actuaciones por las cuales los ciudadanos tienen que atenerse. Los principios constitucionales son conglomerados que quedan muy bien, pero si no se cuantifica y se especifica en leyes, es complicado determinar. Es verdad que si vamos a la seguridad social podemos encontrar que ya hay unos subsidios que se dan a la familia por el tema del número de hijos que la gente tenga, y ahí ya se nota la importancia de la familia. Es verdad que si se va a nivel sanitario, hay especificaciones que dicen que si una mujer está embarazada en el hospital público, lo que es el tratamiento de paludismo le es gratuito y no se lo cobra mientras está embarazada, ¿no? Y si los niños son menores, es verdad, y se puede ver ahí que también es una ayuda familiar. Pero es más, ya no solamente en el caso de paludismo, recorremos aquel paquete de medidas urgentes que
que yo no sé si tenían un tiempo limitado, se supone que siguen vigentes, en el que las mujeres embarazadas, no solamente cuando tenían paludismo, sino que tenían que ser atendidas en todo el proceso del embarazo, todo lo que conlleva el control prenatal, desde su embarazo hasta los 3 meses del bebé, me parece, estaba así estipulado, o sea que eso también hay que... Y eso entra dentro de la vida familiar, pero así disperso y hecho queda bien, pero si se concreta en una especie de una ley global que reúna todas las especificaciones y que diga realmente qué es familia, definir qué es familia en nuestro sistema, que es muy importante. 2, cómo se obtiene una familia mínima, qué es una familia numerosa y hasta dónde llega, y cómo pueden ser las ayudas parentales que se pueden hacer por parte del Estado cuando tú albergas en tu casa a una abuela, incluso que llegue al estatuto de las personas discapacitadas, en el sentido ya sea de mayor edad, ya sea, todo esto hace falta que exista, que sea de una ley, y solo puede tener la oportunidad de hacer una ley en ese sentido más que nunca orgánica, que tenga un debate parlamentario y que se llegue a un consenso, y ver el tema de los subsidios, las pensiones y todo eso, que son cosas que realmente tienen que pesar bastante en un estado legislativo. Luego está la ley contra la violencia de género. Normalmente debe haber una ley que dé mecanismos por lo menos de comienzo. Es verdad que la aplicabilidad requiere muchísima inversión del Estado por los instrumentos que se van a hacer, requiere poner muchos medios económicos, pero por lo menos las primeras medidas que se harían ayudarían a que la gente se conciencie sobre la violencia, de no practicar la violencia de género. Sí, sobre todo en lo básico, que es definir. Exacto. En la definición, y que algunas cosas, tanto en la sociedad como en las instituciones, sobre todo las que deben vigilar, las judiciales, policiales, sanitarias, etcétera, al menos manejen ya algunas situaciones y les den el nombre que debe tener, que es violencia de género, que no se siga... Básicamente que la violencia de género pase de ser un problema a ser un delito. Exacto. Pase del ámbito privado a considerarlo algo de pareja o algo familiar, a considerarlo un delito público, un mal público, ¿no? Por ahí ya estaríamos empezando por algo, sinceramente. Y acercar a la igualdad, tratar de hacer leyes que conlleven a situaciones paritarias, mujer-hombre, nacional, no nacional, en cuestiones nítidas como laborales y tal, o sea, hacerlo mucho más concreto, y luego todas las demás cosas que conllevarían a que se entienda mejor nuestro sistema legislativo. O sea, que el tema del matrimonio, cuál es el tipo de matrimonio realmente regulado. Es verdad, insisto, la ley fundamental habla de mucho del tipo de matrimonio, y uno dice, sí, se acepta este tipo de matrimonio civil, consuetudinario, canónico, está bien dicho así, pero ¿cuál conlleva el otro si uno ya se ha hecho? Es que hace falta realmente volver a hacer matrimonio civil, si es que la instancia con la que se inscribe el matrimonio consuetudinario en los registros ya vale. No, ¿por qué volver a celebrar los dos? O sea, y sobre todo en 3 circunstancias, en 3 aspectos importantes, que es la de los menores y los hijos compartidos, la de los bienes de la sociedad, de un matrimonio, y la de las disoluciones de los matrimonios. Exacto. El consuetudinario tiene que, de alguna manera, equipararse al civil en cuestiones de igualdad y de justicia. Exacto. Lo que no se puede permitir es que en un matrimonio civil, por ejemplo, se tenga que determinar, por ejemplo, quién se queda, o quién se queda, digámoslo así, a cargo de quién quedan los menores de la familia, o la disolución el reparto de los bienes, a la disolución, etcétera. Todo eso lo contemplan los matrimonios civiles, imagino, y que luego en el consuetudinario, que también está admitido por la misma Constitución, ¿vale?, no dé esa igualdad al hombre y a la mujer. No se puede permitir en el mismo país esas dos circunstancias tan dispares.
es que, Novela, ahí está el caso, porque cuando lo anuncian así, efectivamente, ahí está el problema. ¿Por qué? Mira, es simple, lo voy a explicar simple. Se dice que los efectos de inscripción del matrimonio consuetudinario llevan al civil. Dicho así, cualquier juzgador, al entenderlo, pensaría directamente que cuando se separa un matrimonio consuetudinario, evidentemente se tiene que aplicar. Vale, pero eso significa que un matrimonio consuetudinario puede escoger no inscribirse civilmente. Ahí está el caso. Ahí está la trampa, porque muchos elegirían no inscribir el matrimonio. Por eso estoy diciendo que, sin embargo, una ley ayudaría a decir que quien se casa consuetudinario, al obligarle a la inscripción, le pueden decir que elija uno de los dos. Por ejemplo, eso ocurre, por poner un ejemplo. En España, si te casas en lo civil, evidentemente tú sabes que puedes volver a celebrar matrimonio canónico si quieres, o eclesiástico, donde quiera la confesión. Pero si te casas en el eclesiástico, directamente el acta de casamiento en el eclesiástico, al inscribirse en el civil, toma efectos civiles. Vamos a ver, es que hay que aclarar que en España el matrimonio canónico como tal no está reconocido legalmente. Es una costumbre, es decir, todo aquel que se casa por la Iglesia, automáticamente en la Iglesia normalmente firma los papeles de un matrimonio civil. O sea, el matrimonio canónico como tal solamente no existe. Estoy diciendo que claro, el acta al llevarlo ya no hace falta una celebración civil. Es lo que estoy diciendo que podría ocurrir en el caso de, porque no hace falta. Se hace con, digamos que el matrimonio canónico es solamente una forma, una ceremonia de hacer un matrimonio, pero no es el matrimonio legalmente. Entonces, se debe establecer, por eso digo que una ley debe decir cuál es el matrimonio legal. Si dicen que el matrimonio legal es el civil, significaría que aunque tú hagas el matrimonio consuetudinario, estás obligado a inscribirlo civilmente. Y esto ayudaría a esta... Y se unificarían todos los matrimonios. Los criterios. Ahí está el caso. Y eso ayudaría a muchas crisis de cuando se disuelve, porque realmente no nos interesa que haya crisis matrimonial, lo que nos interesa es la disolución. Cuando se disuelve, ¿cuáles son los efectos que se producen para que la gente realmente no estén peleando toda la vida? ¿Y cuáles son los bueno, también, no solamente la disolución, es importante también cuáles son los derechos que tiene cada uno dentro de ese matrimonio. Este matrimonio, los deberes, y luego nos falta una claridad legislativa sobre la adopción. También es un tema acuciante la adopción, por eso también se espera que el Parlamento pueda mirar el tema de la adopción, que es muy importante. Yo creo que también hace falta una legislación clara sobre el tema de la salud mental. Se ha avanzado, hay centros psiquiátricos y tal, pero hay que determinar quién puede pasar a un centro psiquiátrico, cuánto tiempo puede estar ahí, qué es lo que los familiares, cuál es la implicación de la familia, cómo tienen que volver. Todo ese mecanismo también nos hace falta. Luego, la ley sobre el menor. Más nítido posible, que permita conocer quién es menor, cómo es un menor, qué tratamiento se le da penalmente, civilmente, y sobre todo si ya tenemos los centros de reeducación de menores, TGT, y el ERIAB, o sea que se espera de este curso legislativo bastante trabajo. En resumen, que ha dicho, lo ha detallado mejor Juanjo, pero en resumen, yo creo que al final lo que pedimos todos es que el Parlamento en sus dos cámaras no sea solamente para sus miembros un seguro, una nómina segura durante 5 años, ¿vale? Sino que sea un lugar donde la gente va a pensar y a romperse la cabeza en cómo puede mejorar la vida de los ciudadanos de este país. Y sobre todo que haya propuestas, iniciativas propias, ¿no? Del Efectivamente, y además pasa una cosa, que el hecho de que sea un Parlamento que sea de mayoría prácticamente absoluta de un solo partido, no exime, todo lo contrario, les exige muchísima más creatividad, porque como no se pueden dar estos debates con oposición y tal, pero a ese
prácticamente único partido que conforma el Parlamento, se le debe exigir incluso más creatividad todavía para hacer llegar a la gente qué es lo que están haciendo ahí en el Parlamento. No solamente el gobierno, sino también el Parlamento, qué es lo que está haciendo ahí. Se les debe exigir más creatividad, porque son los únicos que están prácticamente. Más creatividad, más elaboración de normativas desde el Parlamento, ya independientemente de esperar que se elaboren leyes y que se lleven al Parlamento. El mismo Parlamento también debe tener ese tipo de iniciativas, ¿no? Alguien me está apuntando desde casa que es importante, entre las medidas que ha mencionado Juanjo, regular la protección de los menores, la protección sexual de los menores frente a los adultos. Es muy importante. Y luego el Parlamento también tiene que servir de educar, acercarse más a los ciudadanos. Pues si puede haber, yo que sé, jornadas de puertas abiertas, un programa en el que se diga más o menos cada mes cuál ha sido la actividad del Parlamento, para que los ciudadanos conozcan, un programa de televisión, de radio, pues sería genial, no solamente en un momento, por lo menos como una especie de resumen de qué es lo que ha sido la actividad parlamentaria, en qué han consistido. La gente se acercaría más y conocería una institución tan importante para sus vidas. Bueno, los elegidos para diputados y senadores y todo esto tienen los ánimos muy altos. Dicen que van a trabajar, van a hacer lo mejor, van a sacar lo mejor de ellos, ¿no?, para esa población que les ha elegido. Vamos a escuchar a algunos de ellos. Será una competición con unos rivales. Entonces, cuando se gana estas elecciones y uno es clasificado como diputado, es mucha alegría. Muy contento, listo ya para la tarea encomendada. Gracias. Para resolver los problemas del pueblo. Estoy muy contento por haber sido elegido entre la lista presentada por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Después de haber cumplido con todas las disposiciones legales establecidas por la ley electoral, ahora estamos dispuestos para colaborar con el Parlamento en la toma de decisión como institución legislativa que es. No puede ser otro que estar contento porque nuestro jefe de Estado está abriendo brecha para los jóvenes, porque es mi primera vez que salgo como diputado. Estoy muy emotivo, estoy muy contento, estoy dispuesto a darlo todo por la patria y ejercer con dignidad y responsabilidad a la tarea encomendada. Bueno, emotivo, claro, decir emocionado, ¿no? Emocionado. Bueno, a lo mejor el señor también es emotivo. Bueno, sí, bien. Son testimonios de algunos. Sí. Bueno, que a todas luces demuestran un poco los ánimos, ¿no? Sí. Lo que se va a empezar. Pero yo siento decirlo y siento ser la mosca detrás de la oreja. Pero incluso en estas declaraciones lo que se refleja es la alegría, obviamente, por haber sido elegido y por estar ahí. Pero se oye poco de las ganas de mejorar y del contenido, de realmente lo que se tiene que hacer, porque yo creo que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Sí, es eso. Bueno, a lo mejor yo entiendo que ha sido un momento emotivo. Emotivo. Claro. A lo mejor no han pensado en decir esas cosas, ¿no? Realmente que tenía que haber dicho. Pero en todo caso se espera mucho del próximo Parlamento. Y a partir del viernes ya seguiremos el curso de las cosas, ¿no? Bueno, hemos anunciado una entrevista esta mañana. Saben ustedes que acaban de llegar un número considerable de médicos chinos de la cooperación sanitaria. Ya están aquí, van a ejercer sus servicios en diferentes centros hospitalarios. Nuestros invitados para esta entrevista ya les tenemos aquí en a fondo, pero primero vamos a darles a conocer lo que hemos elegido esta mañana de la página web institucional del gobierno, algunas noticias interesantes. Ahí está la primera. El presidente recibe a su homólogo de Centroáfrica
de visita en Malabo. Por cierto, ha sido una visita de pocas horas, pero ha sido una visita muy importante. Faustin Archange Touadéra vino a expresar su solidaridad y apoyo al pueblo e instituciones de la nación. Bueno, también los dos mandatarios han intercambiado puntos de vista concernientes a las relaciones diplomáticas que unen sus administraciones. El hecho de que haya venido a expresar su repulsa, ¿no?, a esta intentona es muy importante. Además, pues, se sabe que uno de los componentes algunos son de la República Centroáfrica, ¿no? Pues ese gesto de su presidente ha sido muy importante, muy importante. Otra noticia esta mañana de la página web del gobierno es esta, otra. La primera dama recibe al príncipe de Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita ha felicitado a la doctora honoris causa en Ciencias Sociales y símbolo del diálogo islamo-cristiano, Constancia Mangue de Obiang, por la labor humanitaria desplegada durante el año 2017. El príncipe y ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adil Al-Jubeir, ha transmitido estas felicitaciones a la primera dama durante esta audiencia que estamos viendo en imagen y que se ha desarrollado este martes en el Palacio del Pueblo de Malabo. Bueno, la felicitación ha sido muy importante porque además teniendo en cuenta que la primera dama hizo una importante donación, ¿no?, en Arabia Saudita a un centro de mujeres, ¿no? Es muy importante. También se dice que es de bien nacido ser agradecido. Bueno, también tenemos otra noticia no menos importante que ha recogido la página web, quiero decir, es esta. Esa reunión de coordinación del movimiento Amigos de Obiang, MAO. Pues el MAO se ha reunido ayer para abordar principalmente temas relacionados con la intentona golpista contra el Estado ecuatoriano y el presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Saben que actualmente todas las instituciones del país y organismos no gubernamentales, etcétera, etcétera, se están pronunciando en contra de esta intentona golpista, pues el MAO también se ha sumado a esto. Y también han decidido elaborar un manifiesto de repulsa y condena contra dicho acto. Y otra cosa es que también han acordado reunirse en los próximos días para estudiar y abordar otros temas de interés de los movimientos Amigos de Obiang. Wow. Y por último tenemos el mensaje de condena de la Embajada de la República de Cuba en la República de Guinea Ecuatorial contra esta intentona golpista. La Embajada de Cuba en Guinea Ecuatorial repudia todo acto de agresión, violencia o intentona golpista contra el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y rechaza enérgicamente la práctica oprobiosa de mercenarismo contra estados independientes que constituye una afrenta a la voluntad soberana de los pueblos. Bueno, esta es una parte, ¿no?, del contenido de este mensaje de la Embajada de Cuba en nuestro país. Esta es la solidaridad de los países contra el gobierno y pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, el contenido principal que hemos tenido. Sí. Al gobierno, quiero decir, no contra el gobierno. Ay, qué cosa estoy diciendo, ¿no? Solidaridad que manifiestan los países amigos al pueblo y gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar esa entrevista que hemos anunciado esta mañana. De hecho, nuestros invitados ya están aquí. Estamos hablando del viceministro de Sanidad y Bienestar Social. Viceministro, buenos días. Buenos días. Y bienvenido al programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, porque ustedes van a ser los primeros a entrevistar este año. De modo que esto es histórico, importante.
También tenemos con el señor viceministro a la responsable, a la jefa de Servicios de Cooperación Internacional del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Consuelo Bolequia Babonay. Buenos días. Buenos días. Jefa, ¿qué tal? Sí, más o menos. Muy bien. Ya, vamos a hablar principalmente de esta llegada de ese contingente de médicos chinos a Guinea Ecuatorial, y también vamos a extender la entrevista a la cooperación sanitaria en general, actualmente de la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, sabemos, señor viceministro, que el gobierno lleva tiempo manteniendo esa cooperación sanitaria con la República Popular China. Pero daba la impresión últimamente de que la presencia, ¿no?, de los médicos chinos estaba muy reducido. Se daba esa impresión, o no estábamos informados, no sabemos, pero se daba la impresión de que había menos médicos chinos en nuestros centros hospitalarios que comparativamente con otros médicos de otras cooperaciones. Sí. ¿A qué se debió esto? Bueno, como sabrán ustedes, buenos días ante todos. Como sabrán ustedes, la cooperación médica con China, al igual que con otros países, prácticamente no se interrumpió después del 3 de agosto. Ya sea con la cooperación china y concretamente, bueno, ya sea con la china como con la cubana y las demás cooperaciones, lo que pasa es que siempre ha habido un cupo de médicos que han estado viniendo cada 2 años, y en el caso concreto de Cuba siempre el cupo es mayor. Por ejemplo, con Cuba actualmente se habla de unos 180, 188 médicos. En el nuevo acuerdo de cooperación que se va a firmar se va a reducir a 179, mientras que los médicos chinos andan por 27, ¿no, Consuelo? Sí, sí, sí. Son 27 médicos. Nosotros entendemos que si hay menos médicos en la cooperación china, concretamente porque, revisando un poco los archivos, la cooperación china siempre ha operado en Malabo y Bata, nada más. Mientras que la cooperación cubana están trabajando en todos los distritos del ámbito nacional. Esa es una de las razones por las que más o menos quizás no hemos percibido últimamente esta actividad de los chinos, pero siempre han estado presentes. Es verdad que en los primeros años de la independencia, cuando se les solicitó, y después, en los primeros años tras el golpe de libertad del 79, la presencia de la cooperación médica china fue realmente muy, muy activa, ¿no? Eso no significa que actualmente no lo está. Nosotros, de hecho, yo estuve a principios de año en una reunión en Sudáfrica, donde China organizó un foro con los países africanos para hablar de la cooperación, y nosotros planteamos una serie de inquietudes para mejorar esa cooperación, porque sabemos que nuestra cooperación con China es sobre todo, ante todo, histórica. Ahora mismo se habla de 47 años de presencia de la cooperación china en Guinea Ecuatorial. Ellos empezaron, creo que el año 71, como quizás lo sabrán. Esa cooperación se inició tras la independencia, unos años después, el año 71, como consecuencia de la salida brusca de todo lo que era cooperación médica española por los acontecimientos históricos que ocurrieron entonces. Entonces, cabe destacar que cuando se produce la independencia de Guinea Ecuatorial, nuestro país solo tenía 8 médicos. Nacionales. El resto eran españoles. Y cuando se van los españoles, entonces se plantea un problema. ¿Qué hacemos con 8 médicos para atender a toda la población de Guinea Ecuatorial? Y el gobierno de entonces tuvo que recurrir a solicitar apoyo técnico, sobre todo en los países del bloque socialista. Entre ellos estaba China, Cuba, Rusia y Corea también.
Desde entonces se produce esa llegada de los chinos. Concretamente, bueno, ahora como estamos hablando de los chinos, los rusos pues lo que hicieron es ofrecernos bastantes becas. Desde aquellos años Cuba también dio becas y cooperación, asistencia técnica, y cuando ya se produce el cambio de gobierno en el año 79, los chinos continúan porque se entiende que, bueno, aún les necesitábamos. Estábamos apenas saliendo de una crisis social y a todos los niveles, y necesitamos mantener esas cooperaciones. Lo que pasa es que, como verán, nosotros con el tiempo hemos ido formando a nuestros cuadros nacionales, y al ir formándolos, la presencia de la cooperación china ha persistido, pero quizás con menos intensidad que antes, porque ellos hasta cierto punto habrían considerado que había que dar prioridad a los nacionales. Entonces, por eso no se dejaron notar, pero estaban aquí. Yo, concretamente, cuando estuve en Pretoria, en la reunión con ellos, en nuestra delegación de Guinea Ecuatorial, insistimos en la necesidad de que hagan venir a gente, y ayer también lo dije en la reunión con ellos, a profesionales que primero tienen que pasar por una formación del idioma. Es muy importante, porque irte a un médico y que no os entendáis es muy difícil. Es muy difícil que te cure adecuadamente. Muy difícil. Y aparte de esto, insistí de que era importante que hagan venir a médicos que dominen todo lo que es la patología, la medicina tropical. China es extenso y hay zonas nórdicas que tienen el mismo clima que Europa, las mismas enfermedades que Europa, y la zona sur, zona templada y zona tropical, donde sí hay enfermedades que se encuentran en África. Por ejemplo, la mayoría de ellos tenemos unos viejos lazos de colaboración, sobre todo con los médicos que vienen de una zona llamada Kwantung. Y en Kwantung, bueno, aunque últimamente pasa que ya no existe paludismo, por eso yo insistía que tiene que ser gente que conozca cómo tratar un paludismo, cómo tratar una tifoidea, cómo tratar la salmonelosis, cómo tratar todas las patologías tropicales que tenemos, porque si vienen y no tienen nociones, no es que todo eso se ve en la universidad, pero la otra cosa es la práctica cotidiana, para ver cómo se resuelve esos temas, y esto fue la insistencia que nosotros teníamos con ellos. Pero sí es que están ya no con tanta intensidad como antes, pero ahora, tras la reunión que se mantuvo en Sudáfrica a principios de año, insistimos en que hay que reforzar esa cooperación, porque tengas en cuenta que es una cooperación histórica y no tienen por qué, digamos, bajar de la intensidad de sus actividades. Entonces, debemos entender que estos 27 médicos sí. Hablan español, o al menos con la suficiente fluidez como para entenderse con los pacientes. Bueno, fluidez no, nociones básicas de español deben tener, porque nosotros, al insistir, ayer, por ejemplo, nos hicieron ver que han pasado 8 meses, es como usted, formándose en 8 meses, puedes tener nociones, por ejemplo, de inglés básico, chino básico, ¿me entiendes? Enfermedad, paludismo, anemia, gripe, fractura, cosas básicas, ¿no? Y expresiones corrientes que luego yo insistí en que deben mejorarlo incluso estando aquí, porque la comunicación es muy importante. Cuando un enfermo se va a un médico y no hay forma de entenderse, es que al final te vas a aquel que crees que te pueda entender. Bueno, a pesar de ello, yo he visto a varias personas que, como dice, que bueno, ha habido personas que han asistido a consulta de los chinos en los hospitales nuestros, tanto en Bata como en Malabo. Sí.
que comparativamente hablando, pues se han mostrado, varias personas se han mostrado muy optimistas, ¿no? A la hora de ir a hacer una consulta realizada por los médicos chinos. Se habla de que salen convencidos de que la consulta ha sido muy buena, ¿no? No sé si ustedes tienen esa información. Sí, no, mire, siempre cuando uno aprende un segundo o tercer idioma, lo aprendes sobre todo con fines profesionales, lo haces con mucho más interés, porque sabes que tendrás que ir a enfrentarte a una sociedad diferente a donde vienes, y por lo tanto tienes que hacer un esfuerzo en mejorar tus conocimientos de ese idioma. Y por lo tanto yo, por ejemplo, los chinos que he conocido, por ejemplo los que estaban con nosotros ayer, aparte de que estábamos más bien dialogando con los de la embajada, pues hablan un castellano con bastante fluidez, ¿entiendes? No es lo mismo como ellos, ¿entiendes? Pero con el tiempo van mejorando. Lo que pasa es que luego caemos en el vicio este de hablar el castellano callejero, priorizado, ¿cómo se diría? Que estamos aquí hablando, tú dormir, tú enfermar. Claro, ¿no? Es que yo creo que es uno de los problemas que tienen muchos chinos, es que al final nosotros, me incluyo para no generalizar, pero yo no lo hago, los guineanos acaban hablándoles como creen que como hablan ellos. Entonces esto puede provocar que a su vez ellos no aprendan, no aprendan bien a hablar el castellano. O que escondan lo que ya saben. Lo que ya saben, sí. En vez de corregirles, lo que hacemos es seguirles la corriente. Y entonces pues te dice tú marchar, tú enfermar, tu dolor de cabeza, y también reaccionamos con las mismas expresiones, igual. Y entonces pues nos quedamos ahí, estancados. Y estos médicos, los 27, estos últimos que han llegado, ¿son todos generalistas, internistas, o hemos solicitado algún tipo de especialidad que nos interese más? Bueno, en este caso, según el protocolo de cooperación con la cooperación China ecuatoriana, todo se hace de acuerdo a las necesidades que presenta el ministerio. Entonces, cuando se habla de que los chinos solo están trabajando en el Hospital Regional de Malabo, en el Hospital Regional de Bata y en la Presidencia de la República, es justamente previo a un estudio hecho de las necesidades prioritarias del ministerio, como por ejemplo aquí tenemos, todos son médicos especialistas. Tenemos las siguientes, hay cirujanos, ginecólogos, pediatra, medicina tradicional, oftalmólogo, médico anestesista, farmacéutico, médico especialista en laboratorio, cocinero, intérprete. Esto multiplicado por 2 entre el Hospital Regional de Malabo y el Hospital Regional de Bata. Ya en la presidencia tenemos los siguientes especialistas. Me refiero a en la presidencia del gobierno. Hay un cardiólogo, hay un médico especializado en endocrinología, hay un enfermero y también hay un intérprete. Pero ha hablado de medicina tradicional, ¿no? Sí, en la primera. ¿Eso es una reciente o...? Medicina tradicional, en la primera. Sí, ha hablado de medicina tradicional. En esta tabla. Esto viene... Imagino que se refiere medicina tradicional china. A la homeopatía. Medicina tradicional china. China. Sí. Medicina tradicional china. Eso de acupuntura, esa cosita. Homeopatía. Entonces, en que quizás hay más o menos, desde el año 1971 se mantenía un cupo de 23, pero ya pasado el tiempo, en los años 2000 y pico, el ministerio vio la necesidad
de, como he dicho antes, aumentar más el cupo por algunas especialidades que no teníamos en aquel entonces. Por eso hemos llegado desde aquel entonces en el cupo de 27. Se mantienen los 27. Si antes de 1979, por ejemplo, hubo más chinos, bueno, fueron otro tipo de cooperación. Que lo que se está haciendo cada vez que pasa es reforzar según las necesidades que tiene el país. Estamos reforzando. Más o menos, como lo acaba de decir Su Excelencia, en la reunión pasada se ha llegado a constatar unas necesidades que posiblemente se pongan en estudio para ver cómo también puedan establecerse. Es decir, depende de las necesidades de Guinea Ecuatorial para que haya más o menos los médicos. Y nosotros pensamos, el Ministerio piensa que ha podido escoger bien, porque la mayor parte de los médicos guineanos que se están formando hasta ahora no tienen especialidades. Están en curso de formación de las especialidades. Entonces yo creo que realmente el trabajo es un trabajo conciso y compacto en más o menos en Queremos saber si en las consultas de los médicos chinos se permitirá que receten los medicamentos chinos. Primero, bueno, lo preguntamos porque se habla generalmente, ¿no? Conversaciones populares hablan de medicamentos muy fuertes de los chinos, son muy fuertes, y a veces y el problema también de transcripción de idioma, ¿no? A veces a lo mejor las dosis que te han transcrito sobrepasas un poco y te sientes un poquito mal, ¿no? Porque hablando de unos medicamentos muy potentes. ¿Se va a permitir que en las recetas incluyan medicamentos chinos? Sí, bueno, voy a contestar esa pregunta. Normalmente en todo contingente de médicos chinos que llegan, vienen consigo con sus propios medicamentos, ¿entienden? Pero son medicamentos, digamos, adaptados a lo que es la patología tropical, antipalúdicos, antibióticos, antihistamínicos, etcétera. Entonces, ellos prescriben recetas en función al diagnóstico, porque, por ejemplo, un médico le atiende a usted, le manda a hacer los análisis, se supone que en el laboratorio va a encontrar también al analista chino que va a darle los resultados en chino, y en función al grado de paludismo, al grado de anemia o al grado de la enfermedad que encuentre, pueda el médico prescribirle una receta, pero para adquirirlos en el lote de medicamentos que ellos traen, no para comprarlos en la calle, porque de hecho esa es una de las ventajas que hasta ahora tenemos con la cooperación médica china, que traen sus medicamentos y que prácticamente son gratuitos. Pero, sí. Excelente, lo que abundando un poco en la pregunta de Virgilio, no por negar que a lo mejor el médico chino, pero ahí habrá asistencia de un guineano que también entienda al chino y que pueda certificar que la receta, claro, porque se han dado dichos populares sobre el tema de una prescripción que se hizo de una receta que cuando se verificó no era. Sí, bueno, esto, lo que ese dicho es real, eso ocurrió en Bata. Debemos aquí diferenciar lo que es estos que vienen para lo que es la asistencia médica en los hospitales públicos de Malabo y Bata, y aquellos médicos que muchas veces no son médicos, que ejercen en el sector privado, ¿entiendes, no? Que es donde generalmente solemos tener problemas, ¿entiendes? O sea que estamos trabajando en ello, luchando, no es fácil, porque detrás de esas clínicas y de esas farmacias hay mucha historia y mucha tela que cortar. Pero sin embargo, dentro de lo que son la asistencia sanitaria pública realizada en Bata y Malabo, los médicos, al lado de cada médico están los intérpretes para casos de dificultades, y siempre hay un personal sanitario que suele ser un ATS
o un médico también. Hay pocos médicos que han estudiado aquí en China, pero los hay para poder resolver cualquier tipo de dificultad que haya. Pero los problemas que han surgido hasta ahora los encontramos más bien en la calle, no a nivel de, digamos, los hospitales públicos, porque ellos ya vienen, primero son profesionales, los buenos médicos. Imagínense, yo me acuerdo siendo pequeño, muy raras veces nos enteramos de problemas causados por los médicos chinos, porque la mayoría trabajaba en los hospitales, no había casi clínicas chinas privadas, ¿entienden, no? Si se dan cuenta ahora, los problemas que han podido ocasionar en algún consultor, con algún paciente por haber sido tratado por un chino, es porque viene de una clínica, un consultorio privado, y sobre todo porque hay que cuestionar si el título que tiene es suyo, porque muchas veces ellos los privados hacen malabarismos con sus títulos, venden, escanean y hacen muchas cosas que, bueno... más allá de las recetas, porque a mí lo de las recetas no me preocupa tanto, porque realmente el hecho de que alguien le lleve a un... que yo imagino que os referíais a esto, alguien le lleve a un chino una supuesta receta donde pone que quiero yuca y salsa de cacahuete, no es alguien que está enfermo, realmente es alguien que quiere hacer una broma o quiere hacer una prueba, ¿no? Me preocupa más lo que son los prospectos, es decir, los prospectos de esas medicinas chinas están traducidas a un alfabeto que un ecuatoriano puede entender, aunque sea en otro idioma, porque yo creo que también es importante que los pacientes adquieran cultura de leer los prospectos. Sí. Bueno, justamente hablando de este tema, eso fue otra cuestión que nosotros planteamos en la reunión que tuvimos en Pretoria, en Sudáfrica, me quiero diga, porque no es bueno comprar un medicamento que luego no puedas leer el prospecto. Nosotros exigimos que los prospectos deberían venir en chino, en inglés, fundamentalmente, como el idioma universalmente conocido por todos, en francés o en español. Pero hasta este momento la mayoría vienen en chino, alguno que otro lo encontrarás en inglés. Pero ese es el problema que hay. Es el trabajo que se está haciendo ahora. Nosotros lo planteamos, se recogió en un acta y supongo que esto dentro de un periodo X tendrán que venir así. De momento la recomendación que dimos de que sea gente, técnicos y médicos que se expresen en el idioma del país se ha cumplido, se están formando, y ya sabe que el tema de los prospectos pues necesita un tiempo, porque esto va consigo dar el mandato a las empresas farmacéuticas, a las industrias farmacéuticas, el tiempo de procesar los medicamentos, el tiempo de elaborar los prospectos, pues lleva consigo un tiempo que luego y un coste que necesita un tiempo de espera, pero creo que se va a hacer. Ahora bien, esto, a ver, nosotros aquí en el país tenemos una institución, digamos, reguladora de medicamento que se debe suministrar, vender y consumir en el país, Centramed. Esta circunstancia de que los médicos chinos traigan porque en medicinas para las enfermedades conocidas está prácticamente todo inventado. Sabemos que muchas veces lo único que cambian son los nombres comerciales, pero que a lo mejor seguramente las medicinas que tienen los chinos, cualquier otro país donde compra Centramed las puede encontrar aunque tengan otro nombre, pero el principio activo es el que hay. Esta circunstancia de que traigan sus propios medicamentos, ¿a qué se debe? ¿Es algún tipo de, no sé, cláusula, exigencia que pone la cooperación china por alguna razón o porque no es una cláusula como tal, no. Esto viene de viene recogido, viene recogido como cláusula, pero sobre todo porque es un arrastre desde los anteriores acuerdos. ¿Pero por qué se hace? Porque ellos también les facilita, por no conocer a fondo el idioma, eso les facilita poder prescribir una receta de unos medicamentos en función al diagnóstico que hagan sus propios técnicos. El técnico
un laboratorio diagnostica paludismo de 2 o 3 cruces y el médico ya sabe que tiene que ponerle artemisina o lo que fuese, pero en función a lo que ellos tienen en su stock. ¿Me entiendes? Más o menos eso es lo que le puedo decir. Ahora, lo que sí es cierto es que el Ministerio de Sanidad, a través de sus órganos reguladores, deberían tener una sentada con esos especialistas farmacéuticos de China para saber, para identificar qué tipo de medicamentos han traído, de qué grupos son y conocer los correspondientes principios activos. Porque, evidentemente, no solamente los chinos deben acceder a esos medicamentos, los cubanos o los mismos ecuatorianos, cuando a falta de ese mismo medicamento, digamos, que necesite para tratar esa enfermedad, sabe que en el stock del botiquín de los chinos puede conseguirlo y puede atacar la misma enfermedad y con la misma intensidad. O sea que es cuestión de una coordinación interna para que se pueda... Pero en cualquier caso sigue siendo un poco, no sé... Pero lo que sí... Que tengan que venir con su propio botiquín. Sí. Porque usted ha dicho una cosa, que ese botiquín es prácticamente gratuito para nosotros. Sí. Pero no lo es del todo. No lo es del todo. Y otra cosa es que... Ahí podría haber alguna explicación. Sí. De por qué vienen con su propio botiquín. Vienen con su propio botiquín, pero lo entregan después a la farmacia, ¿eh? Nosotros el año pasado recibimos unos medicamentos que fueron entregados a la farmacia del hospital, ¿entiendes, no? Lo cual significa que la directiva del hospital se sentó para analizar los diferentes grupos de medicamentos por categorías y entonces sabían ya en acuerdo con los chinos que esto es un antibiótico, esto es... Porque además algunos llevan, aparte de la denominación en chino, llevan abajo, por ejemplo, el nombre del antibiótico, si es un antibiótico. ¿Entiendes, no? Entonces a partir de ahí, lo único que sí ya es cuestión de mayor aclaración es ya los detalles dentro de los prospectos para, por ejemplo, cómo administrarlos según los grupos de edad. Porque ahí ya sabe que es un poco más delicado porque hay que tener en cuenta el factor edad, factor peso y otra serie de cuestiones. Sí, sí, sí. Vimos antes un material sanitario, parece que se había donado por parte también ya no me acuerdo si era China o la embajada. Quería saber si esto también forma parte de todo eso que es la cooperación. Sí, todo eso forma parte de la cooperación. Lo que pasa es que ahí la directora de farmacia actual o cualquier director de farmacia que esté en plaza tiene que hacer un seguimiento constante de todos esos medicamentos, porque como he dicho están por especialidades, ¿no? Entonces es cuestión de que se sienten con el intérprete chino y con los especialistas chinos, completamente el farmacéutico, para poder agruparlos según tipo de patología al que hay que aplicar cada medicación. Yo ahora quiero hacer una pregunta un poco aparte de lo que es la cooperación china, sino que afecta a nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que a veces se sigue dando la circunstancia que en nuestros hospitales los médicos tengan que recetar medicinas que no se encuentran en la farmacia de los hospitales? Bueno, eso se debe a varias circunstancias. Hombre, básicamente falta de esto, pero ¿por qué hay falta de esto? Usted ya ha contestado la principal. ¿Por qué hay falta de esto? Bueno, mire, Centramed dispone de una subvención para compra de medicamentos. Lo que pasa es que entre el desbloqueo de los fondos y la adquisición de esos medicamentos lleva consigo un tiempo. A veces hay que solicitar los medicamentos fuera de Guinea. Europa, bueno, no a veces, generalmente, no se hacen aquí. Casi siempre hay que solicitarlo fuera y muchas veces son medicamentos que cuando se solicitan no están en el stock del almacén de la industria farmacéutica. Hay que fabricarlos. En el caso de los antirretrovirales, nosotros cuando Guinea solicita, por ejemplo, antirretrovirales, el tiempo de ellos entre recibir los fondos transferidos y entregarnos los medicamentos
a los puertos o aeropuertos de Guinea Ecuatorial pasa 3 meses. Sí. Entonces eso significa que se tiene que solicitar con mucha antelación a la ruptura del stock existente. ¿Entiendes? ¿No? Pero por circunstancias X muchas veces solicitamos sin extremis cuando quizás faltan 2 semanas de ruptura y tenemos que ir corriendo. Y ahora paso a otra pregunta. Sí. Cuando ocurre eso, ¿alguien ha pensado que a lo mejor sería más conveniente, en lugar de entregarle a los familiares o al propio paciente una receta para que compre las medicinas, quién sabe dónde? Debería haber algún equipo, algún personal del hospital que se encargara de, bueno, si no lo tenemos nosotros ya conocemos dónde o en qué farmacias sí que las medicinas son adecuadas, porque es que es un riesgo que el propio paciente o familiares que no son facultativos sean los que vayan a comprar las medicinas que se administran en un hospital. Una cosa es el tratamiento que te vas a administrar en tu casa, pero siempre y cuando estés internado, la responsabilidad de que todo lo que te llevas a la boca debería ser del hospital, entonces debería ser el propio personal del hospital el que fuera a las farmacias a buscar esas medicinas. Bueno, Pamela, ¿no? Sí. ¿Se imagina usted la cantidad de sanitarios o sanidad que habría que mover si se tiene en cuenta que al día llegan 300 enfermos en un hospital? Entonces hay que hacer más esfuerzo por tener las medicinas en el hospital. Eso sí, ese esfuerzo es lo que se está tratando de hacer. De hecho, el primer paso que se ha dado ahora, la instrucción que hemos dado a los hospitales, sobre todo de Malabo y Bata y de las provincias, y todos los hospitales, sobre todo los hospitales con capacidad de operar, con capacidad quirúrgica, es que tengan el stock mínimo disponible siempre. Es decir, para una hernia o para una cesárea, ¿qué se necesita? Antibióticos, esto, o sea, se tratan toda la serie de medicamentos y se prepara un stock para 10, 20 casos. Entonces, y ese stock ahí está disponible de tal forma que cuando viene una urgencia o una operación programada, ya se sabe que este paciente hay que operarle una apendicitis, hay que operarle de una colostomía, hay que operarle de una cesárea o de lo que fuese, y entonces ahí el stock está disponible. Solamente decirle, en vez de que usted se vaya a buscar los medicamentos fuera, aquí en ese stock que hemos preparado hay esto y cuesta tanto. ¿Entiendo? Entonces, a partir de ese momento, el paciente, los familiares ya no tienen por qué ir corriendo a buscarlos fuera. Ese es más o menos el ejercicio que se está realizando ahora en estos momentos y que hasta cierto punto está dando resultados. Yo voy a volver a los chinos. Bueno, a la cooperación sanitaria internacional, pero bueno, quiero hacer hincapié a esto, ¿no?, de los medicamentos en las farmacias de los hospitales. Siempre existe esa pregunta, ¿no? Cuando uno busca los medicamentos para su enfermo y te dicen en la farmacia del hospital que no están, pues la primera pregunta siempre es esta, ¿no? ¿Cómo es que a la farmacia del hospital le faltan medicamentos? Se supone que deberían tener todo tipo de medicamentos. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces se debe trabajar en ese sentido. Ahora quiero saber, doña Consuelo, ¿cuántas cooperaciones tenemos? Cooperación sanitaria, ¿con cuántos países? Citándolas, tenemos la cooperación misma china, la cubana, la FER, FUDEN, Carlos III, las agencias hay cooperaciones multilaterales y bilaterales. Como el caso de multilaterales, tenemos el sistema de las agencias del sistema de las Naciones Unidas. Tenemos también otra cooperación, tenemos una cooperación BAT, el proyecto BAT, que se ocupa de construcción y construcción de centros sanitarios y formación de recursos humanos a nivel medio y superior en varios países como en Mozambique, Costa de Marfil y Senegal. Pero también están allí. También activan en Guinea Ecuatorial. Ahí es donde se forman
ya casi tenemos, han salido de formarse algunos, quedan otros, hay regresados y otros que están para regresar este año y el próximo. Y los médicos de distintos países africanos que encontramos sobre todo en lo que se llama el incenso, el Loeri, ¿forman parte de algún tipo de cooperación o son profesionales contratados de forma particular, digamos, libre? Por ejemplo, la gestión la está haciendo el proyecto BAT con esos países. Bien, en el caso concreto que usted habla, por ejemplo, el proyecto BAT, lo que está diciendo, se encarga de lo que es el Banco Africano de Desarrollo, financia construcción de centros de salud, centros de transfusión sanguínea y la formación de recursos humanos en Senegal, Mozambique y Costa de Marfil. Ahora, para la otra pregunta los médicos. De los médicos que están, por ejemplo, en el INCESO, eso ya son acuerdos específicos que tiene el INCESO con esos países. Por ejemplo, eso ya sabe que el INCESO es una institución, digamos, aparte, un poco autónoma, autónoma, entonces tiene sus propios hospitales, entonces tiene esa facultad de negociar contratos de especialistas para que trabajen en sus hospitales. Entonces eso no tiene nada que ver con el Ministerio de Sanidad. Nosotros tenemos la información, pero ellos trabajan, digamos, con unos acuerdos suscritos entre el INCESO y esos países, concretamente Guinea-Conakry, que tienen muy buenos especialistas metidos en el Loeri-Kumba concretamente. Siguiendo un poco, cada una de estas cooperaciones tiene su cometido concreto. Si hablamos de Cuba, Cuba nos presta una atención médica, diría curativa, una atención médica curativa y prevencional, porque también nos ayudan sobre el tema de APS a nivel de los centros de salud, ya que es una cooperación que tenemos en todos los rincones del país. Están haciendo también una labor muy importante, porque son los lugares donde el Ministerio ha pensado que es necesario que nos apoyen por ahí. Es decir, son cooperaciones que a la larga por ejemplo, la cooperación cubana, estamos esperando que a medida que se vayan formando los nacionales, vayan reemplazándose paulatinamente en esos lugares para que en su día contemos ya con nuestros profesionales, aunque nunca faltarán las cooperaciones, ¿no? Pero más o menos ver que realmente el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, es muy importante y debemos valorarlo en alto. Pero sí saber que en lo sucesivo vayamos disminuyendo un poco los gastos, porque cada uno que se encuentra en este país supone una cantidad de dinero que al mes debe percibir, o sea, que quizás con el nacional sería un poco más flexible, ¿no? Porque el que viene de lejos y el que es del mismo país no puede ser bien tratado de la misma manera. El objetivo es de recursos nacionales para disminuir la cooperación. Ya saben que el tema de formación de recursos humanos, saben que anteriormente lo llevaba todo Sanidad con la cooperación cubana, pero gracias a nuestra universidad, a la UG, al menos ya el Ministerio de Sanidad está un poco ya cargada de realmente una carga que llevaba y no le correspondía directamente, ¿me entiende? Aunque sí siempre hay una coordinación muy estrecha entre la UG, el Ministerio de Sanidad y otros ministerios, etcétera, etcétera. Y yo quiero referirme ahora un poco al tema del equipamiento de nuestros centros sanitarios, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, acaban de llegar esos 27 médicos chinos, pero a veces,
salen algunas circunstancias en el tratamiento de algunos pacientes que no se deben dar, y a veces, muchas veces hemos escuchado, hemos tenido aquí algunos médicos también que lo han dicho, que a veces las deficiencias se suelen producir por la falta de equipamiento necesario, que se puede tener a un contingente bien cualificado, y si faltan los medios técnicos es como ¿no? Entonces, ¿qué hay de ese tema del equipamiento de nuestros hospitales? Bien, le contesto a esa pregunta, pero quiero abundar un poco a lo que decía la señora Consuelo en cuanto a las cooperaciones. Aparte de la cooperación cubana, por ejemplo, Carlos III se dedica a lo que es a temas de lo que es la lucha contra las grandes endemias. Asesora al ministerio en la lucha contra las grandes endemias y en la mejora de la calidad asistencial en los hospitales, lo que es lucha contra el paludismo, lucha contra la tuberculosis, lucha contra el VIH-Sida. FUDEN y FERS están versados, FERS concretamente en todo lo que es la atención primaria de salud, y FUDEN en la formación y la mejora de las competencias. FUDEN son siglas, ¿no? FUDEN. Sí. FERS, por ejemplo, es Federación Española de Religiosas Sanitarias. FUDEN es también una federación, pero para fundación, etcétera, pero para temas relacionados a la enfermería, ¿entienden, no? Se están metidos en temas de formación de los recursos humanos y mejorando todos los días lo que es los conocimientos. Por ejemplo, hace un par de años se hizo un curso de nivelación de los auxiliares que luego han pasado a ser ATS, y diplomados universitarios en enfermería, y que actualmente están trabajando con bastante buena calidad en nuestros hospitales. Ahora, tocando al tema que usted está evocando en cuanto al equipamiento, es verdad que a veces los profesionales suelen tener problemas de equipos médicos, pero tengas en cuenta que el gobierno viene invirtiendo mucho dinero en la compra de equipos. Pero ¿dónde estamos fallando? Fallamos en lo que es el mantenimiento de esos equipos. Porque cuando se compra, digamos, unos aparatos, por ejemplo, un endoscopio, para mirar todo lo que es la parte interna de los intestinos y todo lo demás, y lo utilizamos, se rompe, y el técnico biomédico que está ahí no lo arregla porque se dedica poco a ello, ese aparato con el tiempo se echa a perder. ¿Entiendes, no? Y quizás es cuestión, quizás es cuestión de cambiarle alguna pequeña bombilla que ese técnico no ha previsto y no ha elevado la propuesta. Y entonces echamos a perder. Y le hablo de una bombilla, le hablo de un tubo de rayos X. Pero en ese sentido no debe haber un cuerpo especial de mantenimiento. Esto es lo que... Ahora mismo hay unos técnicos de mantenimiento en los hospitales de Malabo y Bata, pero que trabajan con deficiencia. Entonces nosotros lo que hacemos es recurrir a empresas de mantenimiento privadas, que los hay en el país, y que son los que cuando tenemos una serie de averías que nuestros técnicos no pueden resolver porque les falten las piezas, entonces recurrimos a esas empresas privadas para que hagan ese trabajo. Y eso explica el por qué tenemos una y otra vez aparatos averiados que empiezan con pequeñas averías. Luego es como cuando tienes un coche parado mucho tiempo. Si está parado porque se le han reventado las ruedas y lo tienes ahí 6 meses, cuando tengas que arreglarlo ya no es solamente las ruedas, hay que cambiar los filtros, hay que cambiar el aceite, hay que revisar la electricidad, y eso es lo mismo que pasa con los aparatos biomédicos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba todavía en el hospital, se produjo una vez una avería en el aparato de radiología, en el servicio donde yo trabajaba, que era que una cucaracha había hecho caca entre 2 circuitos y creó un cortocircuito que dejó el aparato ahí parado durante casi 3 meses, porque nosotros pensábamos que era una avería grande, y en aquellos años sinceramente no teníamos todavía técnicos biomédicos propios como ahora. Yo le hablo
de los años, finales de los años 80, 90, entonces, pero después tuvimos que hacer venir a uno de Duala. Para que descubriera el canal para que descubriera la caca de la justicia. Se lo debió pasar muy bien cuando descubrió. Hombre, se puso a reír porque es que, además, estuve yo con él. Yo me fui, abrimos las máquinas y me dice, amigo, ven, ¿ves esto? Lo limpio ahora y esta máquina funciona. Y con un destornillador hizo así, sac, 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 sac. Me dice, encendí, dice, disparé y empecé a trabajar. O sea, una cosa tan sencilla costó 3 meses de paralización y luego costó dinero en hacer venir a un técnico de fuera. Por eso, en esos momentos tenemos a nuestros propios técnicos, pero estamos ahora trabajando y de hecho con el proyecto BAT han venido otros de Maputo para integrarse en ese mismo equipo. Ahora interesa que les organicemos mejor, les equipemos para que puedan también trabajar adecuadamente, porque el mantenimiento no es esperar que se produzca la avería. Y ese es otro problema que tenemos. Mantenimiento preventivo. Hay que hacer siempre el mantenimiento preventivo. Pasar por las salas, ver qué bombillas hay, qué aparatos funcionan, qué aparatos hay que calibrar, qué es lo que hay que ajustar. Todos los días hay que hacerlo, porque si uno espera hasta que se produzca una avería, usted no sabe qué es lo que puede haberse desencadenado después, porque de una avería luego hay una cadena de hechos que luego pueden complicarlo. Y eso, así hemos llegado a tener tarjetas electrónicas quemadas porque no se ha visto un circuito sencillo a tiempo para poder prevenir que no tengamos que cambiar una tarjeta que quizás nos cuestan millones después. Más o menos es el problema que hay. Yo quería aprovechar que no vaya de la entrevista sin que le hagamos, volvemos a hablar antes de Centramed, sí. Porque surgió el tema de las farmacias, había hecho Centramed. Bueno, visto así, pareciese que esto puede interrumpir el curso normal de las otras farmacias, porque pareciese que no es el trabajo que debe hacer Centramed. Bueno, sí, como que hubiera algún tipo de competencia desleal, ¿no? Desleal es esto, para no llamarlo así, lo estoy dibujando mucho. Bueno, es que no nos queda tiempo. Sí. Bueno, en principio Centramed se concibió con el fin de que fuera un proveedor a las demás farmacias, no solamente a las farmacias hospitalarias, sino a las farmacias privadas, ¿no? Pero, como sabrán ustedes, hay una serie de cuestiones de coordinación en las que se está fallando y eso es lo que hay que atar. ¿Por qué digo coordinación? Es decir, que los técnicos de esas farmacias tienen que hacer un inventario del stock permanentemente, avisar con tiempo del stock disponible y lo que falta, porque ya saben que nosotros tenemos unos desbloqueos de dinero, de fondos un poco, digamos, engorrosos, entonces hay que avisar con tiempo para que se pueda comunicar con tiempo a las autoridades competentes a fin de que se soliciten los fondos correspondientes y se puedan transferir los fondos. Porque el tiempo, que es, como les he dicho ya, disponer de los dineros, transferirlos y tener los medicamentos disponibles, tarda lo suyo. Por lo tanto, los técnicos de las farmacias tienen que hacer su trabajo, no solamente en Centramed de Malabo y Bata. Y luego hay otro problema, es que los hospitales tienen que tener una comunicación con Centramed en el sentido de decir, nosotros necesitamos tanta cantidad de tantas especialidades para que cuando esa información la transmiten a Centramed, Centramed hace sus pedidos y los transmite donde debe transmitirlo a fin de disponer de los fondos. Entonces, eso, por eso digo, es una cuestión de coordinación y, como sabrán, nosotros muchas veces estamos un poco fallando en lo que es la cultura esa profesional de saber hacer las cosas con tiempo. No esperar que se agoten los stocks
para poder hacer el siguiente pedido. Entonces, Luego eso es lo que ha hecho que se hagan las farmacias de Centramed. Sí, es que yo creo que no sé si el Centramed se ha hecho, como lo he dicho antes, para que sirva de proveedor a las farmacias. Eso existe en todos los países. Aquí vas a Camerún, te encuentras con un proveedor nacional que suministra a las farmacias. Eso. Sí, pero no se refiere a eso. Centramed Sí. Ha creado sus propias farmacias. Ha creado, hace semanas que tuvimos la información de que había creado Eso es lo que- farmacias para venta directa al público, no a otras farmacias. Bueno, ya. Bueno, esa pregunta es un poco, digamos, yo entiendo que esto se ha hecho para que digamos, el ciudadano de a pie pueda acceder rápidamente a la adquisición de un determinado tipo de fármacos, aunque quizás no sea el espíritu con el cual se ha habló, concebido si mal no me acuerdo, se habló de vista la falsificación Sí. en venta de muchos medicamentos en muchas farmacias, Ya. algo así. Sí, también. Tenga en cuenta que en muchas farmacias, sobre todo aquellas que adquieren medicamentos en Nigeria y en los países de la subregión, hay muchos falsos medicamentos. Y ahora mismo, a nivel de la OMS y de otros organismos relacionados con la salud, se está luchando mucho contra la producción y la venta de medicamentos falsificados o de dudosa procedencia. Entonces, Centramed normalmente adquiere sus medicamentos en fábricas de reconocido prestigio internacional. Entonces, claro, cuando esos medicamentos llegan aquí, Centramed ha visto la necesidad de que tenga, por eso digo, que tenga una farmacia que pueda, donde puedan, digamos, los ciudadanos de a pie recurrir a fin de tener medicamentos originales. ¿Entiendes? Porque ahora mismo te metes en esas farmacias que adquieren medicamentos en Nigeria o en otros países de la subregión, tienes ampicilinas que son 50% polvo, 50% antibiótico. Y con nombres raros. ¿Entiendes, Claro, no? pero volvemos pasa a la pregunta de siempre. Sí. ¿Por qué se mantienen abiertas esas farmacias? ¿No sería más fácil sí. darles de baja y que Centramed no haga esta competencia desde porque Sí. no queda bien? Sí, no, yo lo sé, es verdad. Se está haciendo un trabajo en ello. Constantemente hacemos inspecciones para, digamos, fiscalizar esas farmacias. El gran problema que tenemos aquí es que hoy las fieras a la semana siguiente están abiertas. Pues hay que aplicar con ¿Entiendes, no? rigor la normativa. ¿Entiendes, no? O sea, se vuelve a cerrar. O sea, es un misterio tan grande y ahí que es difícil de explicar aquí, porque tienen unos mecanismos para luego conseguir cuando a veces la misma autoridad del ministerio, cuando le vuelven a informar que tal farmacia ha vuelto a abrir, pero ¿por dónde ha pasado? Vuelves a mandar a la gente, lo cierras y dentro de 2 semanas vuelve a estar abierta. Pero señor mío, usted... Hay que llevar a la gente a los tribunales. Ese es el problema que hay, pero se está trabajando en ello, se está trabajando, no es nada fácil porque muchas veces detrás de esas farmacias hay como, entre comillas, como dicen, peces gordos, que luego son los que, o sea, si vas a una farmacia y encuentras, por ejemplo, a un señor X guineano extranjero, le aplicas, le exiges, cierras la farmacia, pero luego cuando viene el recurso ya no es del mismo señor, ya es un poder fáctico que esto es mío, que yo como a través de esto, pero señor mío, si usted come a través de eso no sabe que esta farmacia tiene medicamentos que pueden matar a la población. Entonces, claro, se está exigiendo, pero llega un momento en que muchas veces pues se nos desborda la situación, pero seguimos trabajando, Lo único que quiero hacerles ver que no es nada fácil luchar contra esas farmacias porque tienen mecanismos. Muchas veces cierras una farmacia, por ejemplo, en la calle Rey Malabo, y te abre en Campo Yaoundé. Y el tiempo que te enteras han pasado 3 meses que está vendiendo.
¿Entiendes? La volvemos a cerrar, busca otro mecanismo y a veces lo que hace es y busca otro nombre, busca otros socios, o sea, son tantas complicaciones que encontramos de por medio que, en fin, que hay que... Bueno, yo tengo, si me permites, una última duda existencial, a ver si la resuelvo hoy. El Hospital Regional de Malabo, que es lo que todos concebimos como el hospital público, ¿está financiado al 100% por el Estado o tiene alguna parte de autofinanciación? Está financiado por el Estado, pero tiene una parte lo que llaman la autogestión hospitalaria. Lo que pasa es que dentro de esa autogestión hay muchas pérdidas por las beneficencias, porque las personas de tercera edad no pagan. Las mujeres embarazadas ahora no pagan. No debieran pagar. Muchas no pagan. Y las de lo que pasa es que a veces también se les cobra. Sí. Y eso ya es ilegal por parte del personal de salud, que en cuanto los pillamos, los sancionamos, ¿eh? Sí, les sancionamos, o sea que, porque ya hay una ley sobre ese tema y no deben incurrir en ese tipo de errores. Entonces, por eso, a nivel de Ministerio de Sanidad, tanto el ministro como todos los colaboradores que somos nosotros, cuando detectamos una situación así, tenemos que aplicarlos, ¿no? Ahora mismo hay una propuesta sobre la mesa de sanciones severas, hasta de ceses, por casos de reincidencia, sobre todo a nivel del hospital de Bata, y algunos también en el hospital de Malabo y en otras partes del ámbito nacional. Es decir que irregularidades siempre hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un ejercicio constante de ir, digamos, inculcando principios de moral, de ética profesional y de mismo civismo a nuestros profesionales de la salud, que no es nada fácil. Por eso yo sinceramente soy partidario de que desde las escuelas de sanidad existentes hay que empezar a apretar. ¿Entiendes? ¿No? Porque lo que no es normal que una persona que no haya terminado, digamos, el bachillerato, o quizás esté con tercero o cuarto de bachillerato, ya te venga con un título de auxiliar o de enfermera y que luego te pida que quiere trabajar en el hospital porque quiere trabajar. Quizás no tiene vocación, que eso es otro gran problema. Y al no tener vocación, entonces, ¿qué encontramos? Que llega un enfermo o una enferma en una urgencia y la señora está tranquilamente sentada. ¿Por qué? Porque no lo tiene dentro del corazón. Sí, eso. Dentro de su conciencia profesional. Esos son problemas con los que nos encontramos a diario. Bueno, señor viceministro, señora jefa, gracias por acudir a la entrevista de esta mañana y por brindar esa información a nuestra población. Será para otra ocasión. Okay. Bueno, señores, vamos a aprovechar esos minutos que nos quedan para saber qué será el tiempo hoy. Compañero Dalmacio, buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal estáis? Arrancamos un miércoles que apunta a estabilidad aquí en la isla, también en puntos de la región continental del país, por supuesto, aunque hablaríamos de que la nubosidad no cesa todavía en áreas de montaña del interior de la región continental. Incluso hoy hablaríamos de cielos nubosos parcialmente en muchos puntos del interior, mientras aquí en la isla de Bioko la misma estabilidad ligera se compartiría con muchas de las capitales provinciales de esta región insular del país. También hay que resaltar que hoy las temperaturas máximas podrían ya superar los 32 grados de temperaturas máximas. Eso sí, mientras en puntos de la región continental seguiremos observando cielos nubosos parcialmente porque el sol podría ser todavía protagonista en la mayor parte de las capitales provinciales de la región continental del país, por supuesto, lo que elevaría las sensaciones térmicas en comparación al día de ayer. Desde los puntos del sistema central, lo que es la provincia administrativa de Djiblo, se notaría este pronóstico de buen tiempo, por supuesto, lo que elevaría las sensaciones térmicas en torno a los 31 grados. Incluso las mismas condiciones de buen tiempo se compartirían en puntos de la provincia de Huelenzas con todos sus distritos adyacentes. El buen tiempo llegaría todavía más en el extremo nororiental de la región continental del país, en la provincia de Quientem con todos sus distritos adyacentes. Seguiremos hablando prácticamente de tranquilidad a lo largo de esta jornada, sobre todo en puntos de la región continental del país. Incluso también las mismas condiciones de buen tiempo se vivirían aquí en la isla de Bioko. Desde los puntos del extremo sur, en la bahía de Luba,
Hoy las temperaturas máximas descienden un poco porque ayer estaban ya sobre los 29 grados. Se mantiene en torno a los 29 mientras las sensaciones térmicas mínimas ya superan ya los 21 grados. Pero seguiremos hablando de muchísimo calor a lo largo de esta jornada, sobre todo aquí en la isla de Bioko, incluso también en muchos puntos de la región continental del país. Desde la franja costera, lo que es la provincia del litoral, por supuesto, se notaría esta fuerte nubosidad, lo que elevaría las temperaturas en torno a los 31 grados. Las mismas condiciones de buen tiempo se compartirían en áreas de montaña del interior de la región continental, situación prácticamente estable a lo largo de esta jornada en cuanto al tiempo se refiere, casi en la mayor parte de las capitales provinciales de la región continental del país. Desde la provincia de la provincia isleña de Annobón vivirá en las mismas condiciones de buen tiempo, aunque en toda esta semana las temperaturas máximas desde el lunes no superan ya los 28 grados, pero seguiremos hablando de muchísimo calor en la provincia isleña de Annobón, por supuesto. Cielos nubosos parcialmente, aunque algunas nubes de evolución irán llegando en las últimas horas del día sin mayores probabilidades de que llueva. Mientras desde los puntos del extremo nororiental de la isla de Bioko, hablamos de la ciudad de Malabo, cielos nubosos parcialmente a lo largo de esta jornada, cielos abiertos, donde hablaríamos de buen tiempo que caracterizaría la jornada de este miércoles aquí en la isla de Bioko. La misma estabilidad se comparte con muchos puntos de la región continental del país. Hoy las temperaturas máximas podrían superar los 30 grados según los datos del tiempo que iremos manejando a lo largo de esta jornada. Muchísimo calor podría registrarse aquí en la isla de Bioko y en puntos de la región continental del país, porque todavía cesa la fuerte nubosidad que se registraba hace escasos días en áreas de montaña y se notaría estas indicaciones de buen tiempo desde la provincia del litoral con todos sus distritos adyacentes hacia el interior de todas las capitales provinciales de la región continental del país. Incluso las mismas condiciones de buen tiempo llegarían todavía más, por supuesto, en la provincia isleña de Annobón. Pues este es el panorama general del tiempo que caracterizaría la jornada de este miércoles aquí en la isla, en la provincia isleña de Annobón, incluso en la región continental del país. Y así se lo hemos contado. Posiblemente nos vemos mañana. Gracias, Dalmacio. Bueno, compañeros, 2 minutos para alguna que otra noticia fuera de nuestras fronteras. Yo, breve. Artur Mas, que representaba el último reducto político de la era Pujol, se va en la política, ha acosado un poco de los temas judiciales y sobre todo, aunque no lo ha dicho, por las diferencias nítidas con Puigdemont. Porque ha dejado muy claro y dice, primero es el país, segundo el partido y tercero la persona. Es esto. Pues qué bien. Bueno, pues en Estados Unidos, en California, que ya fue noticia hace poquísimos meses, casi semanas, aquel incendio que devastó gran parte de California, pues ahora ha habido unas inundaciones, riadas, que claro, aprovechando todas las construcciones, árboles quemados, etcétera, pues los ríos como que bajan. Aparte de que bajan como más libres, con menos obstáculos, también están arrastrando todos los restos de calcinados que todavía no se habían retirado, lo que quedaba. Y me parece que van 13 muertos en las inundaciones. Y además en una zona concreta que es Montecito, que fue también de las más devastadas durante el incendio. Y también en Estados Unidos finalmente parece que puede haber un acuerdo con el tema de los millones de jóvenes inmigrantes. Parece que los demócratas estarían abiertos a permitir que se construya parte del muro, siempre y cuando que se adopten medidas que aúnen a que esos chicos no fueran del todo expulsados. Abrió una reunión entre Trump y ellos. El presidente Trump les ha hecho ver que se puede llegar a un mínimo de acuerdo porque no necesita construir todo el muro, sino los 3.000 y algo de kilómetros que necesita. ¿En serio? ¿El muro por los chavales? ¿Por los...? Bueno, señores, son las 10 de la mañana y hasta aquí nos limitamos para hoy. Bueno, como todos los días. Gracias por estar ahí. Será hasta mañana a las 8 en punto.